Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al primer encuentro sincrónico de la asignatura. En esta oportunidad vamos a enfocar todas las ideas, preguntas y todo lo que surja en torno a la realización de la actividad de la semana, que tiene que ver con la escritura de una relatoría, ¿sí? La cual versa sobre la actividad 3, que tiene que ver con el concepto y las características de las comunidades virtuales. Entonces, pues, he preparado una presentación para ustedes. Voy a hacer una ilustración conceptual y al final damos un ejemplo y mostramos pues, si hay alguna pregunta o le socializamos preguntas o algo así para que podamos llevar a cabo esta actividad. Bueno, como todos ya saben, el tablero es un espacio de comunicación muy importante para nosotros porque aquí continuamente les estoy publicando información relevante sobre las actividades que estamos desarrollando y las actividades venideras. Al final del tablero, les he puesto un libro digital que contiene las memorias del foro de la actividad 3, es decir, el insumo para el cual necesitan para realizar esta actividad 4, el de consignando la relatoría. Ahí pues pueden encontrar los distintos aportes que dieron los distintos compañeros, los aportes que en su momento di yo y todo lo demás. Es decir, basándose en ese archivo digital, pues ustedes podrán hacer el trabajo de la relatoría. Igual en el tablero les estoy compartiendo información que nos ayuda a ampliar las dinámicas de los ejercicios propuestos o a especificar algún aspecto que requiera pues como mayor claridad. Bien, la estructura de nuestro curso, como se los había dicho en otra ocasión, son solamente 4 módulos, los cuales versan sobre 4 aspectos fundamentales. Uno, que ya empezamos a abordar, que tiene que ver con las comunidades virtuales, el concepto, las características. El otro tiene que ver con los roles, los voces y los tonos que nosotros como maestros virtuales adoptamos, entre otras dinámicas, pues para interactuar con nuestros discentes en la virtualidad. En la moderación vemos unos ejercicios prácticos donde ustedes conocerán distintas maneras de interactuar con los compañeros usando herramientas incluso como estas para los encuentros sincrónicos, para las conferencias y demás, que nos permiten ser muy útiles para acercarnos a los otros y establecer comunicación. Y al final de este semestre, pues vemos un módulo que tiene que ver con los pasos y obstáculos que se presentan en la moderación. Aquí ya habremos tenido un amplio trasegar en la asignatura y sabremos entonces pues, cuáles son los principales retos que como moderadores se nos ofrecen. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho 2 actividades metodológicas importantes. Una, que tiene que ver con reconocer el aula virtual, ¿sí? Todos los aspectos de cómo interactuar, cómo ver las calificaciones, cómo comunicarse con el sistema de acompañamiento, con el profesor, bueno, entre otras, son aspectos que en todos los cursos virtuales se hacen necesarios, ¿cierto? Saber manejar las distintas herramientas que ofrecen las plataformas. Aquí lo hicimos a través de un paquete SCORM, que es una de las posibilidades que nosotros como maestros virtuales tenemos para estructurar una actividad. Y también hemos participado en la actividad 2, que es un espacio de socialización donde nos conocemos, decimos el semestre, el nombre, gustos, aficiones, bueno, qué sé yo. Estas 2 actividades, estos 2 ejercicios terminan siendo relevantes dentro de cualquier curso virtual. Nosotros en Univirtual le llamamos actividades metodológicas. Bien, nosotros hicimos un primer ejercicio que fue, bueno, no una lección en Stitch, sino que hicimos una clase en Google Classroom, ¿cierto? Vimos cómo allí se puede estructurar un curso virtual y digamos que a pequeña escala podemos estructurar una clase.
¿Qué hicimos allá? Pues podemos conceptuar e identificar los elementos que determinan una comunidad virtual de aprendizaje. Vimos ejemplos de comunidades virtuales de aprendizaje, entre otros. Es decir, nos acercamos más a lo que es una comunidad virtual de aprendizaje, como la nuestra, como la de Univirtual. Y ahora, lo más cercano que tenemos es una actividad ya tipo tarea, en donde definimos y caracterizamos una comunidad virtual, la cual en el foro, a partir de la participación que hicieron los distintos compañeros, al subir el código de la clase, al participar respondiendo a un hilo de discusión, bueno, con todos esos aspectos en el foro, vamos a tenerlo como un insumo para desarrollar la relatoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta semana vamos a escribir una relatoría. Pueden utilizar cualquier procesador de texto que deseen, que sea de su preferencia, y pues allí van a relatar, es decir, van a contar de una manera estructurada, juiciosa, atendiendo a todos los protocolos de estilo, qué fue lo que ocurrió en ese foro. Entonces, este insumo, el de la actividad 3, lo podrán encontrar, como ya se los mencioné, en la parte inferior del tablero. Ahora sí, ¿qué es la relatoría? He decidido entonces estructurar este primer encuentro virtual en función de esta actividad. En efecto, la escritura para nosotros siempre termina siendo una tarea que requiere tiempo. Como requiere tiempo, pues es necesario también tener claro qué es lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Muy bien, pues simple y llanamente una relatoría es un texto producto de varias lecturas. En este caso no vamos a hacer ningún tipo de contrastes entre autores ni nada de eso. Solamente vamos a mencionar qué dijo cada participante. Pero ojo, no es un resumen, que eso hay que tenerlo muy claro, sino que vamos a reconstruir la temática discutida en ese foro de una manera académica. No es un resumen de lo que se dijo allí, para nada. Entonces tenemos que tener en cuenta que se van a mencionar son los aportes en torno a una tesis que pues, se propuso en forma de semilla de discusión. ¿Cuáles son esos elementos de una relatoría? Toda relatoría contiene unos elementos referenciales como el lugar y la fecha en la cual se llevó a cabo ese foro, cuál es el nombre, en este caso no del seminario, sino de la asignatura, cuál fue el tema asignado para la sesión, y pues es muy importante que al final se citen las referencias bibliográficas utilizadas para la escritura de ese texto. Para nuestro caso, nosotros vamos a utilizar las normas APA en la versión 6.0. ¿Qué vamos a destacar como parte de los elementos temáticos dentro de nuestra relatoría? ¿Cuáles fueron las tesis propuestas? O sea, ¿cuáles fueron los elementos que estuvieron alrededor de la semilla de discusión que se propuso? En efecto, si ustedes revisan con detenimiento, se van a encontrar dos preguntas que esperaban ser el eje de una discusión más amplia en ese foro. Y al final se presenta pues la síntesis del contenido total de las lecturas o aportes que los compañeros dieron en ese foro o debate académico. Pues en torno a la temática de los textos y en la redacción de la relatoría, se tienen que tener en cuenta algunos parámetros, como estos que están mencionados aquí. ¿Cuál fue la tesis propuesta por el autor? ¿Sí? Recuerde que cuando hablamos de autor, en este caso, todos los estudiantes que participaron en ese foro son autores. Cada uno proponía una tesis de acuerdo a unas consultas que cada quien había hecho. ¿Cómo se llevó a cabo esa argumentación? ¿Cierto? Entonces usted va a decir que todos trataron de responder a la semilla de discusión, o que no, que se formaron varios hilos de discusión. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes como relatores. ¿Cómo se estructuró ese foro? ¿Cuáles fueron las categorías centrales que se discutieron y pues, cuáles fueron periféricas?
¿cierto? Es decir, cuáles estuvieron más enfocadas en torno a dónde se aprendía más, si una comunidad virtual o una comunidad virtual de aprendizaje, y qué otras posibilidades dentro del foro se llevaron a cabo. Y al final, pues, ¿cuáles son las conclusiones que quedaron, o el cierre que se puede dar de ese foro? Es decir, que se lo propone usted como relator, ¿cierto? Como podrán darse cuenta, la realización de la relatoría se basa en los aspectos propuestos en el foro, más la organización y estructuración que usted como relator le dé a su texto. Es necesario tomar distancia un poco del texto, entonces hablar en tercera persona, y cuando se requiere citar las ideas de los compañeros, ateniendo pues a la normativa ACUA, vendría muy bien. En la relatoría, como aspecto formal, se deben indicar pues, aspectos como el texto escogido de manera puntual, una pequeña justificación, ¿cierto? El por qué nosotros vamos a desarrollar un trabajo como esto. Hay una extensión de 3 y 5 páginas. En nuestro caso, creo que no es necesario la extensión de 5 páginas. Yo creo que en 3 páginas a lo sumo me sale un buen trabajo. La idea no es ser extenso, sino conciso, decir lo que se requiera decir de una manera puntual. Hay que atender a consideraciones de estilo, es decir, un texto que esté bien redactado, que no tenga problemas ni de ortografía, de concordancia, bueno, de ningún tipo, ¿cierto? Cuando hablo de estilo, hago referencia a todos esos aspectos pues, de formalidad que son muy útiles. Y pues utilizamos entonces lo planteado en las normas APA, ¿cierto? Que les voy a publicar porque se los publiqué hasta hace poco, pero lo puedo volver a hacer en una etiqueta para que tengan ahí el referente entonces de cómo citar. Y por último, pues les voy a dar un ejemplo de una relatoría. Muy bien, aquí tengo una de un estudiante pasado. Plantea aquí relatoría basada en la actividad 3, foro general sobre la relatoría propuesta el 2 de marzo de 2014, de moderación en comunidades virtuales. Es decir, hay un encabezado formal que ubica al lector en torno a qué es que se va a hacer o en torno a qué va a girar la relatoría como tal. Y empieza. El pasado 2 de marzo de 2014, el tutor del área de moderación en comunidades virtuales nos propone a los estudiantes, es decir, aquí hace un resumen de cómo es que se estructuró el trabajo. Esto igual no se los puede dejar tampoco porque pues, no tendría sentido, ¿cierto? A veces nosotros como escritores nos basamos bastante en la imitación. Y entonces aquí va citando las distintas tesis o aportes que surgieron en el foro y que al modo de ver de este relator, pues valía la pena destacar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí menciona, dice, que el autor, igual, este relator utilizó esta forma, ¿cierto? Usted lo puede hacer en prosa, él lo organizó en una tabla. Dice, la relatoría tiene como objetivo recopilar cada aporte de los actores frente a un tema que parte a partir de sus inquietudes e intereses. Además, a partir del diálogo y el análisis, se hace una apropiación reconstructiva del tema. Lo que podemos ver aquí, que hay un tanto de redundancia, es que el relator tomó tal cual el aporte de esta estudiante y así lo citó en su relatoría. Aquí no hizo ninguna modificación. Lo toma como un autor cualquiera, después de que es un estudiante. Bueno, sitúa los aportes, hay una discusión en torno a los aportes, hace unas citas, en este caso, cita a Sanabria. Hay unas conclusiones de lo que, ¿cierto? Del cierre de la relatoría como tal. Y aquí falta un aportado importante, que sería la bibliografía, es decir, estas referencias que fueron utilizadas para llevar a cabo la escritura de este trabajo. El asunto, grosso modo, es de este tipo.
se requiere leer con juicio las distintas participaciones de los compañeros. Les voy a mostrar dónde aparece. Muy bien, aquí estamos en el salón virtual. Ah, bueno, aprovecho esta oportunidad para mostrarles que aquí tenemos un tablero virtual donde pueden compartir dudas y demás que están en el salón virtual, por si alguien tiene una duda académica y otro compañero le puede responder, o en su defecto, pues yo les puedo colaborar. Aquí podemos también tener un espacio de comunicación continua. Aquí, en la parte inferior, ya les voy a mostrar, voy a colocarlo en modo estudiante. ¿Qué tenemos? Aquí está el aviso en el tablero de este primer encuentro sincrónico. Tenemos lo que vamos a hacer esta semana. Y aquí están los aportes dados en el foro, que este será el insumo para la realización de la relatoría. Eso sería todo por ahora. Ahora sí, vamos al espacio de las preguntas. ¿Alguna pregunta respecto a la situación y a los aspectos que les he mencionado? Ahora sí, este es el espacio donde podemos socializar. ¿Qué piensan? ¿Está todo claro? ¿Necesitan una mayor ilustración? Profe, en cuanto a la relatoría, solamente la vamos a realizar con los aportes que se hicieron en el foro, ¿verdad? Sí, así O es. también debemos tener en cuenta lo de la clase en Google que se hizo. Ah, bueno, ahí es que en efecto el trabajo giraba en torno a las dos cosas, ¿cierto? Era la participación en el foro y la realización de la clase que se tuvo en Google Classroom. También se podría mencionar ahí, por supuesto, hace parte de la actividad. Incluso, si ustedes tuvieron la oportunidad de visitar las otras clases, también le hubieran podido dar un punto de vista respecto a cómo se configuraron las otras clases. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, resulta que una vez ustedes hagan el envío de esa relatoría, el 30 de este mes se va a habilitar un espacio de evaluación de pares. ¿Qué significa eso? Que a partir de una rúbrica, ustedes van a evaluar el trabajo de los compañeros y sus compañeros van a evaluar eso, ¿cierto? Entonces, este es un ejercicio que nos permite a nosotros como maestros virtuales generar una participación entre los distintos participantes de la comunidad virtual de aprendizaje, ¿cierto? A partir de las dinámicas que ya están establecidas. Entonces, la rúbrica es muy útil en este tipo de actividades para poder ejercer de alguna manera una heteroevaluación, ¿cierto? Entonces, ustedes tendrán esa oportunidad. El sistema les va a dar a cada uno dos relatorías para calificar, ¿cierto? Entonces, la calificación de esta actividad, que en efecto dura 15 días, parte de lo siguiente: de la elaboración de la relatoría, que sería un 50%, de la evaluación de la relatoría de los pares, que sería otro 50%. ¿Listo? Una vez hayamos llegado al 29 de agosto y hayamos hecho el envío, pues vamos a tener la posibilidad de evaluar a los compañeros. Si no hay envío, no hay posibilidad de evaluación. ¿Estamos claros? Esta es una actividad muy importante para ustedes. Igual les va a servir como insumo para cuando ustedes tengan la oportunidad también, digamos, dinamizar sus clases con actividades de este tipo. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algo que deseen aclarar?
Algo que vamos a socializar antes de terminar este encuentro sincrónico. No, Lisette, ¿alguna pregunta? No, perfecto. Bueno, este video lo voy a colocar como es ya costumbre en el salón virtual para que todos puedan ver qué fue lo que se discutió aquí y queda incluso como evidencia de que esta reunión se llevó a cabo. Me gustaría que en futuras oportunidades tuviera la participación de los demás compañeros, nos hubiéramos reconocido y tal vez tener un diálogo más efectivo. Las invito entonces al siguiente encuentro sincrónico que ya trabajaremos otro aspecto y que tal vez va a ser un tanto más significativo, ¿cierto? En la medida que vamos desarrollando. Cualquier duda, inquietud, sugerencia o algo, se pueden comunicar conmigo a través del mensajero del aula. Estoy ahí pendiente de ustedes para asesorarlos en lo que necesiten. Bueno, y no siendo más, pues que tengan una muy buena tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Bueno, vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias.